A continuación veremos lo que es potencia eléctrica, que es un concepto necesario antes de pasar a resolver circuitos eléctricos. Entonces, se define como potencia eléctrica aquel trabajo que se necesita o que se ha realizado para mover cargas en un cierto tiempo. Entonces, utilizando este enunciado yo puedo llegar a esta fórmula que me dice que potencia es igual al trabajo realizado en cierta unidad de tiempo. Pero resulta que para resolución de circuitos no vamos a tener lo que es trabajo o lo que es tiempo. Entonces, recordando lo que es la fórmula de potencial eléctrico, decíamos que voltaje o potencial eléctrico es igual al trabajo entre la carga, que es el trabajo que se necesita para mover una carga, y intensidad de corriente eléctrica, decíamos que era carga entre tiempo. Igual la explicación de estos dos temas se ven en otros videos, los cuales se los dejo en la descripción. Entonces, tenemos que voltaje es igual a trabajo entre carga e intensidad es igual a la carga que pasa un determinado tiempo. Entonces, si despejamos trabajo de aquí, sabemos que queda voltaje por carga, porque simplemente pasamos carga multiplicando del otro lado. Entonces, yo puedo decir que potencia es igual a voltaje por carga entre tiempo. Pero resulta que carga entre tiempo es intensidad de corriente eléctrica. Hay estas dos cosas. Entonces, yo puedo llegar a que potencia eléctrica también es voltaje por intensidad de corriente eléctrica. Entonces, para el caso de solución de circuitos eléctricos, que veremos en otro video, la potencia la podemos calcular simplemente multiplicando lo que es el valor de voltaje por intensidad de corriente eléctrica. Pero potencia puede tener otras fórmulas. ¿Por qué? Porque como veíamos en la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, despejando voltaje, teníamos que era intensidad por resistencia. O, intensidad por resistencia. Entonces, partiendo de aquí, que potencia es igual a voltaje por intensidad, yo también podría decir que potencia es igual a intensidad por resistencia, por otra vez intensidad, que se volvería intensidad al cuadrado por resistencia. Y esta sería otra fórmula para poder calcular potencia eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Ahora, otro punto de vista sería sustituyendo lo que es intensidad utilizando la ley de Ohm, que como sabemos es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, potencia es igual a voltaje por voltaje entre resistencia, lo cual sería a voltaje cuadrado entre resistencia. Y también sería una fórmula para poder calcular potencia eléctrica. Entonces, para calcular potencia eléctrica puedo utilizar esas tres fórmulas: voltaje por intensidad, corriente o intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado entre resistencia. Esto dependiendo de los datos que yo tenga en mi ejercicio o en un circuito. A continuación haremos unos ejercicios para que quede claro lo que es el cálculo de potencia eléctrica. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos menciona: por un cautín circula una corriente de 0.75 amperes y este se alimenta con 120 volts. Entonces nos pide calcular cuál es la potencia del cautín y cuál es el trabajo o energía consumida en 15 minutos de uso del cautín. Entonces anotamos lo que son los datos que tenemos. Tenemos que
tiene una intensidad de corriente de 0.75 amperes, un voltaje, se alimenta con un voltaje de 120. Queremos saber lo que es su potencia y el trabajo en 15 minutos de uso. Entonces, fórmulas porque son dos datos que tenemos que calcular, son fórmulas. Entonces, decíamos que una fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad. Y utilizamos esta porque no tenemos el dato de resistencia. Entonces, directamente descartamos las que involucran resistencia y utilizamos esta que nomás multiplica voltaje e intensidad, que sí tenemos. Y queremos saber el trabajo, y sabíamos que potencia también era igual a trabajo entre tiempo, y ya tenemos el tiempo de 15 minutos. Entonces, sustituyendo dichas fórmulas para obtener ambos datos, sustitución, entonces tenemos que potencia es igual al voltaje de 120 volts por 0.75 amperes, que es la intensidad de corriente eléctrica, y que multiplicando estos dos datos me da un total de 90. ¿Y cuál es la unidad de potencia? Que se me pasó mencionar en la introducción. La unidad básica de potencia eléctrica es el watt, que se representa con una W, o si lo quieren escribir completo, 90 watts con doble T y S. Y esa sería la potencia de dicho cautín. Ahora queremos saber el trabajo o energía que se consume en un tiempo de 15 minutos de uso. Entonces sabemos que potencia es igual a trabajo entre tiempo. Y antes de proceder a resolver esto, sabemos que la unidad básica de tiempo son los segundos. Entonces sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces 15 minutos multiplicándolo por los 60 segundos que tiene cada minuto me da un total de 900. Me da un total de 900 segundos. Entonces, ahora sí, ya puedo proceder a resolver o calcular lo que es el trabajo. Pero tenemos que despejar la fórmula, que simplemente pasamos el tiempo multiplicando del otro lado. Potencia por tiempo es igual a trabajo. Y ya tengo potencia y ya tengo el tiempo para calcular el trabajo. Entonces, 90 watts por 900 segundos me va a dar lo que es el trabajo. Y multiplicando 90 por 900 me da un total de 81.000. ¿Y cuál es la unidad para trabajo? Hay que recordar que la unidad para trabajo o energía es el Joule, que se representa con una J. Entonces, el trabajo o energía consumida en 15 minutos son de 81.000 joules y la potencia del cautín son 90 watts. A continuación haremos otro ejercicio sobre potencia eléctrica. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice: una lámpara tiene un filamento cuya resistencia es de 80 ohms y se alimenta dicha lámpara con 110 volts. Entonces nos pide el problema: cuánta corriente circula por dicha lámpara y cuál es la potencia disipada. Entonces anotamos lo que son los datos que nos otorga el problema, datos, y nos dice que la resistencia es de 80 ohms, un voltaje de 110 volts. Queremos saber intensidad de corriente eléctrica y la potencia.
Entonces anotamos las fórmulas para obtener dichos datos. Fórmulas. Y sabemos que intensidad la podemos calcular con la ley de Ohm porque tengo voltaje y tengo resistencia. Entonces intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y potencia es igual a voltaje por intensidad porque pues ya tengo voltaje, voy a calcular intensidad y pues puedo utilizar esta, aunque podría utilizar aquellas que involucran resistencia porque también la tengo. Va a dar el mismo resultado, eso no es problema. Entonces sustituyendo para obtener ambos datos, sustitución, tenemos intensidad de corriente eléctrica es igual a 110 volts entre la resistencia de 80 ohms, que me da 1.375 amperes de corriente. Entonces esa es la corriente que circula por dicha lámpara. Y la potencia es igual a los 110 volts por la corriente que acabamos de calcular, 1.375, y la potencia disipada de 151.25 watts, que es la unidad de potencia. Y así ya tenemos nuestros dos datos que nos pide el problema, que circula una corriente de 1.375 amperes y la potencia disipada es de 151.25 watts. Y aquí terminamos con este video. Espero que haya quedado claro la explicación de lo que hace referencia a potencia eléctrica, ya que vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm y esta fórmula sobre todo para poder solucionar circuitos que involucran resistencias. Y nos vemos en un próximo video.